Lo que distingue a Star Trek de otras obras de ciencia ficción es el optimismo. Un futuro donde la Tierra es una utopía. La desigualdad de ingresos y la discriminación son historia antigua. Star Trek fue más que un simple programa. Fue un fenómeno mundial. Rompió récords, llenó teatros e hizo estrellas de su elenco. Pero, a pesar de lo grande que era, había cosas que los fanáticos nunca debieron ver. Detrás de los sets futuristas y los deslumbrantes trajes había errores, detalles ocultos y equivocaciones que de alguna manera se les escaparon a las cámaras. Desde errores en el puente hasta datos poco conocidos sobre la tripulación, la serie guarda secretos que solo los ojos más agudos pueden detectar. Hoy, estamos descubriendo esos momentos que los fanáticos nunca debieron notar. Únase a nosotros mientras analizamos más de cerca Star Trek, la serie original, y descubrimos algunos secretos impactantes que probablemente no conocía. El nacimiento de Star Trek. Star Trek es una serie de ciencia ficción estadounidense creada por Gene Roddenberry. Cuenta la historia de la nave espacial USS Enterprise y su tripulación mientras viajan a través de la galaxia. La nave está dirigida por el capitán James T. Kirk, interpretado por William Shatner. Junto a él están el primer oficial y oficial científico, Spock, interpretado por Leonard Nimoy, y el jefe médico, Leonard Bones McCoy, interpretado por DeForest Kelley. Cada episodio comienza con la famosa frase sobre ir a donde ningún hombre ha ido antes. Al principio, el programa se llamaba simplemente Star Trek. Más tarde se conoció como Star Trek, la serie original, para que la gente pudiera distinguirla de los muchos spin-offs que vinieron después. La historia tiene lugar en la galaxia de la Vía Láctea, entre los años 2966 y 2969. Ese escenario le dio a la serie espacio para explorar grandes ideas sobre el futuro y el lugar de la humanidad en el universo. El programa fue producido por primera vez por Norway Productions y Desilu Productions de 1966 a 1967. Más tarde, Paramount Television se hizo cargo de la producción hasta 1969. Se emitió en NBC, en los Estados Unidos, desde el 8 de septiembre de 1966 hasta el 3 de junio de 1969. Pero curiosamente, la primera transmisión no fue en absoluto en los EUU. La cadena CTV de Canadá lo transmitió por primera vez el 6 de septiembre de 1966. En ese momento, las calificaciones en Estados Unidos no eran sólidas. Star Trek solo duró 3 temporadas y produjo 79 episodios antes de que NBC lo cancelara. El programa también llegó al Reino Unido en 1969, al mismo tiempo que el aterrizaje lunar del Apolo 11. Esa sincronización hizo que su tema futurista fuera aún más emocionante para los fanáticos. Pero el verdadero éxito de Star Trek llegó más tarde. A través de la distribución sindicada en la década de 1970, el programa fue redescubierto por audiencias de todo el mundo. Se convirtió en un clásico de culto y poco a poco fue construyendo su reputación. Para entonces, estaba claro que Star Trek no era solo otro programa. Fue un movimiento en la cultura popular. Inspiró una franquicia de 11 series de televisión, 13 largometrajes e innumerables libros, juegos y juguetes. Mirando hacia atrás, ahora se considera uno de los programas más influyentes en la historia de la televisión. Sin embargo, el camino para llegar allí no fue nada fácil. La lucha por salir al aire.
La idea de Star Trek comenzó en 1964. Gene Roddenberry presentó su borrador a Desilu Productions, una de las principales compañías de televisión independientes de la época. Se reunió con Herbert F. Solo, director de producción de Dilu, quien creyó en la idea y contrató a Roddenberry para un acuerdo de desarrollo de 3 años. Al principio, Lucille Ball, quien era la jefa de Dulu, realmente no entendió el proyecto, pero jugó un papel clave en el impulso del programa. Sin su apoyo, Star Trek podría no haberse hecho en absoluto. Durante el desarrollo, el concepto cambió mucho. El primer piloto titulado The Cage fue filmado en 1964 y se veía muy diferente de la serie final. Por ejemplo, la idea de las fechas estelares fue agregada más tarde por Solo. Al principio, Desilu le propuso el programa a CBS, pero CBS dijo que no, porque ya tenían un programa similar en desarrollo, Lost in Space. Entonces, Roddenberry tuvo que buscar en otro lado. NBC mostró cierto interés y acordó financiar el primer piloto. Pero cuando vieron el resultado, pensaron que era demasiado cerebral. A pesar de que rechazaron el primer piloto, a NBC todavía le gustó el concepto básico. Sintieron que el problema era con el guión, no con la idea en sí. Esta situación inusual llevó a NBC a hacer algo raro. Pagaron por un segundo piloto. Ese segundo intento, llamado Where No Man Has Gone Before, marcó la diferencia. Esta vez, NBC quedó satisfecha y el programa se agregó a su programación de 1906, pero el viaje hasta este punto estuvo lleno de cambios y riesgos, y el elenco en sí también experimentó algunos grandes cambios. Construyendo la tripulación cuando el primer piloto fracasó, solo Spock, interpretado por Leonard Nimoy, se mantuvo como personaje. Mayel Barrett, quien estaba en el primer piloto, también fue llevada adelante pero en un papel diferente. El segundo piloto presentó al equipo del que los fanáticos se enamorarían más tarde. William Shatner entró como el Capitán Kirk. James Doohan se unió como ingeniero jefe. Montgomery Scotty Scott. George T. fue elegido como el teniente Sulu. Al principio, Sulu se mostraba como físico, pero luego se convirtió en el timonel de la nave. El Dr. Mark Piper, interpretado por Paul Fix, apareció en el segundo piloto como el médico de la nave, pero pronto fue reemplazado. DeForest Kelley se unió como el Dr. Leonard McCoy cuando comenzó la filmación de la primera temporada y se quedó como una de las principales estrellas. La primera temporada también trajo otras caras clave. Michelle Nichols interpretó a la teniente Uhura, la oficial de comunicaciones. Hizo historia como la primera mujer afroamericana en ocupar un papel tan importante en la televisión estadounidense. Grace Lee Whitney apareció como Janice Rand, la Keyman del Capitán Kirk, aunque su personaje se fue a mitad de la temporada. Mayel Barrett reapareció como la enfermera Christine Chappell, trabajando junto al Dr. McCoy. En la segunda temporada, Walter Koenig se unió como N. Pavle Chekhov, dándole aún más personalidad a la tripulación del puente. Con este grupo en su lugar, el USS Enterprise se convirtió en un escenario no solo para aventuras futuristas, sino también para elecciones de reparto innovadoras. Pero incluso con un elenco sólido e historias emocionantes, el programa aún enfrentó serias luchas detrás de escena. Situaciones límite y últimas oportunidades. Incluso antes de que se emitiera el primer episodio en 1906, Star Trek estuvo a punto de ser cancelado. Dilu Productions estaba en problemas financieros en ese momento.
habían pasado de producir solo una comedia de situación de media hora, The Lucy Show, a cubrir 2 dramas de 1 hora muy caros, Mission Impossible y Star Trek. Este cambio repentino dejó a la compañía con poco dinero. Para febrero de 1966, Star Trek estuvo a punto de ser cortado por completo. Fue Herbert Solo quien intervino y convenció a Lucille Ball de mantener vivos ambos programas. Su fe en el proyecto salvó a Star Trek en un momento en que muchos creían que fracasaría. Aún así, incluso después de que finalmente llegó a la televisión, los problemas no se detuvieron. Las calificaciones fueron bajas y NBC canceló el programa después de solo 3 temporadas. Sin embargo, la historia de Star Trek no terminó ahí. Su segunda vida en la distribución sindicada le dio la oportunidad de crecer, llegando a millones de nuevos espectadores en la década de 1970. Lo que comenzó como un casi fracaso se convirtió en una de las franquicias más celebradas de la historia. Si bien esta temprana lucha por la supervivencia le dio a Star Trek un legado de determinación, uno que reflejaba la resistencia de la tripulación que trajo a la vida en la pantalla. Crear un mundo creíble no se detuvo con los decorados. Los trajes, los accesorios y los extraterrestres también cobraron vida con la ayuda de otros diseñadores talentosos. Y esas elecciones se volvieron tan icónicas como la propia nave. Vestuario, accesorios y extraterrestres. Bill Dess fue el diseñador de vestuario de Star Trek. Creó el aspecto de los uniformes de la flota estelar, que todavía se reconocen en todo el mundo. Estos también diseñaron trajes para las estrellas invitadas femeninas y los muchos extraterrestres que aparecieron en el programa. Su trabajo dio forma al aspecto de los Klingon, los vulcanos, los romulanos, los teleritas, los andorianos y los gideonitas. Estos diseños le dieron a cada raza alienígena una identidad clara. Al mismo tiempo, el artista y escultor Hua Chang agregó su propia magia. Chang había trabajado para Walt Disney Productions antes de unirse a Star Trek. Se convirtió en el hombre detrás de muchos de los accesorios de los programas. Creó el famoso comunicador plegable, que algunos creen que inspiró el diseño posterior de los teléfonos celulares. Chang también inventó el tricorder, el dispositivo portátil utilizado para escanear, grabar y analizar datos. Además de eso, diseñó las herramientas médicas para la enfermería y los dispositivos utilizados en ingeniería. Pero no se detuvo ahí. A medida que avanzaba la serie, también ayudó a crear algunas de sus criaturas extraterrestres más memorables, como el Gorn y la Horta. Estos diseños le dieron a Star Trek un aspecto único que lo ayudó a destacar entre otros programas de la época. Juntos, el equipo de Jeffrey, Face y Chong se aseguraron de que el Enterprise fuera más que un simple decorado. Era un mundo que se sentía vivo, y el impacto de su trabajo se extendió mucho más allá de la televisión. Desde las pantallas de televisión hasta los estantes de las casas, los episodios de la serie original no se quedaron solo en la televisión. Se convirtieron en algunos de los primeros programas en ser lanzados en VHS y Laserdisc en Norteamérica. El primer episodio lanzado a la venta fue Space Seed. Salió en junio de 1982 para celebrar el lanzamiento de la película The Wrath of Khan. Al principio, las cintas se vendían por 29,95, ya que la mayoría de los títulos eran solo para alquiler. Para 1985, las cosas cambiaron. Los primeros 10 episodios salieron a la venta por 14,95, con más grupos de 10, siguiendo en 1985 y 96. Esto convirtió a Star Trek
en el primer programa de televisión de larga duración en ser lanzado completamente en video casero. Cada episodio eventualmente estuvo disponible tanto en VHS como en Laserdisc. El éxito fue masivo. Para 1986 las ventas habían alcanzado 1 millón de unidades. Los fanáticos ahora podían coleccionar cada aventura del Enterprise y verlas en casa cuando quisieran. Con la nueva tecnología, Star Trek siguió regresando en formatos nuevos. A mediados de la década de 1990, se lanzaron DVD individuales, con 2 episodios cada uno, en orden de producción. A principios de la década de 2000, Paramount reeditó la serie como 3 conjuntos de cajas de temporada de lujo. Estos venían con reportajes y documentales para los fanáticos, que querían aún más detalles detrás de escena. Luego, en 2009, CBS y Paramount anunciaron que el programa se lanzaría en Blu-ray. Cada temporada salió ese año, comenzando en abril y terminando en diciembre. Las ediciones de Blu-ray les permitieron a los espectadores elegir entre efectos originales y efectos mejorados utilizando una herramienta llamada multiángulo. Más tarde, CBS remasterizó digitalmente los 79 episodios y los lanzó nuevamente en DVD y Blu-ray. Esto permitió que Star Trek viviera a través de generaciones, brindándoles a los fanáticos antiguos y nuevos la oportunidad de disfrutar de la serie con la mejor calidad posible. Y más allá del video casero, el programa dio origen a datos curiosos e hitos que lo convirtieron en una leyenda. Datos curiosos que hicieron historia. Star Trek ha inspirado la imaginación durante décadas, y algunos de sus datos detrás de escena son tan poderosos como las historias en pantalla. Uno de los momentos más famosos llegó en el episodio de 1968, Plato's Stepchildren. En él, el capitán Kirk y Uhura compartieron un beso. ¿No fue qué? El primer beso interracial en la televisión, pero sí el primero entre una mujer negra y un hombre blanco en la televisión estadounidense. En ese momento, esto fue muy debatido y algunos querían eliminarlo. Pero la escena se quedó y hoy se recuerda como un hito en la ruptura de barreras. El episodio se emitió solo un año después de que la Corte Suprema anulara las leyes que prohibían las relaciones interraciales. Eso hizo que The Kiss no fuera solo parte de una historia, sino un reflejo de una sociedad cambiante. Star Trek también nos dio Klingon, el idioma ficticio más hablado del mundo. El lingüista Mark Orrand lo desarrolló para la película de 1979, Star Trek The Motion Picture, con la ayuda del actor James Doohan, quien interpretó a Scotty, y el escritor John Povil. Okrand publicó más tarde el diccionario Klingon en 1985 y los fanáticos comenzaron a estudiar el idioma. Hoy en día, muchas personas todavía intentan aprenderlo. Incluso usando aplicaciones como Duolingo, Star Trek también inspiró a científicos reales. Los rayos tractores que se ven en el programa se convirtieron en la idea detrás de la investigación real. Si bien estos rayos no se utilizan para capturar naves alienígenas, podrían ayudar a limpiar la peligrosa basura espacial dejada por los satélites. Incluso las bromas internas encontraron su lugar. La maniobra de Peart fue una táctica de batalla en la serie, donde un salto warp rápido hacía parecer que el Enterprise estaba en 2 lugares a la vez, pero en el set se convirtió en una broma sobre cómo el actor Patrick Stewart. Estos detalles muestran cómo Star Trek superó los límites de lo que la televisión podía ser. No solo entretenía,
sino que inspiraba, desafiaba a Kyo, e incluso predecía partes del futuro. Hablando de eso, ¿sabías que una de las ideas más poderosas de Star Trek era la directiva primaria? Una regla nacida de la guerra y una súplica del Dr. King. Esta regla prohíbe a la Federación imponer sus propias creencias o tecnologías a otras culturas. Puede parecer solo una pieza de ciencia ficción, pero fue creada en respuesta a eventos del mundo real. Durante la década de 1960, toda la guerra de Vietnam aún estaba en curso. Los escritores del programa se opusieron a la forma en que Estados Unidos estaba interfiriendo en otras naciones. Gene Elk, uno de los escritores de Star Trek, inventó la directiva principal para hacer una declaración. Era su forma de mostrar que interferir con otras culturas, sin importar la razón, podría causar más daño que bien. Star Trek nunca tuvo miedo de reflejar los tiempos en que fue creado, y la prueba de ello provino también de los fanáticos. El Dr. Martin Luther King Jr. era un gran admirador del programa. Hacia el final de la segunda temporada de la serie original, la actriz Nellele Nichols, quien interpretó a Uhura, decidió que quería renunciar. Firmó su carta de renuncia porque quería regresar a Broadway. Pero antes de que pudiera llevarse a cabo, el propio Dr. King habló con ella. Le dijo que su papel era demasiado importante para renunciar. Como actriz negra en la televisión durante el movimiento de derechos civiles, era un modelo a seguir. El Dr. King explicó la influencia que tenía en los espectadores jóvenes y reveló que Star Trek era el único programa que les permitía a sus quedarse despiertos hasta tarde para ver. Esas palabras convencieron a Nichols de quedarse, y el resultado se convirtió en historia. Su presencia en el puente del Enterprise mostró a personas de todas las razas que el futuro podría verse diferente. Pero el legado de Star Trek no se detuvo en la década de 1960. Décadas más tarde, batiría récords una vez más de formas que nadie esperaba. Récords, modelos y efectos que dan forma al futuro. En 2009, se lanzó un reinicio de Star Trek, trayendo emoción a los fanáticos antiguos y nuevos. Cuando se emitió el tráiler en Apple TV, la respuesta fue masiva. En solo 24 horas, más de 1,8 millones de personas lo descargaron. Eso rompió el récord de Apple.com de la mayor cantidad de descargas en ese momento. El número solo creció, alcanzando los 5 millones de descargas después de 5 días. Esto demostró que el amor por Star Trek seguía siendo fuerte incluso en la era moderna. Pero, mucho antes de la era digital, Star Trek ya estaba superando los límites con sus modelos y efectos especiales. La nave estelar clase Invencible, creada en el año 2384, fue diseñada como un acorazado, un portaaviones de flota y una base móvil. Estas naves medían 5.255 pies de largo, pesaban más de 13 millones de toneladas métricas y eran las más fuertes que la flota estelar jamás había producido. El modelo original de Enterprise utilizado para la filmación era mucho más pequeño, pero no menos impresionante. Tenía aproximadamente 14 pies de largo y estaba hecho de láminas de plástico y madera dura. Su construcción tomó cientos de horas y estaba montado en un brazo mecánico para que la tripulación pudiera controlar sus ángulos para la filmación. El programa fue elogiado por sus efectos especiales, especialmente su forma de mostrar la velocidad warp para crear los rastros de estrellas. La tripulación utilizó fondos negros mate cubiertos con estrellas impresas. Luego los superpusieron para crear la ilusión de la velocidad de la luz.
El teletransportador fue otro efecto que encantó a los fanáticos. En realidad, los cinematógrafos rociaron brillo en un rayo de luz y lo filmaron. Luego cortaron el efecto en la forma de los personajes y los atenuaron lentamente, dentro y fuera de la toma. Este simple truco le dio al público la sensación de desmaterializarse y reaparecer en otro lugar. Estas soluciones creativas hicieron que Star Trek destacara. Pero aún más icónicos fueron los toques humanos como un gesto con la mano que duraría para siempre. Símbolos, voces e interpretaciones memorables. El saludo vulcano de Spock es ahora uno de los gestos más famosos de la cultura pop, pero en realidad provino de la infancia de Leonard Nimoy. Al crecer en Nueva York, vio a personas judías ortodoxas realizar una bendición llamada Shekinah. La posición de la mano con los dedos divididos en dos se quedó con él. Años más tarde, Nimoy lo incorporó a Star Trek durante el episodio A Much Time. Con esas sencillas palabras, larga vida y prosperidad, el gesto se convirtió en historia. Otra presencia inolvidable provino de Majel Barrett Roddenberry, a menudo llamada la primera dama de Star Trek. Interpretó varios personajes a lo largo de los años, como la enfermera Chapel en la serie original y Loaxana Troi en la próxima generación. Pero su papel más duradero fue uno que no viste. Fue la voz de la mayoría de las computadoras de la flota estelar hasta su fallecimiento en 2009. Su voz tranquila y constante guió a la tripulación a través de innumerables misiones. Boog Armstrong fue otro intérprete que dejó su huella. Tiene el récord de interpretar la mayor cantidad de personajes en la franquicia con un total de 12. Los fanáticos lo recuerdan mejor como el vicealmirante Maxwell Forrest en Star Trek Enterprise, pero muchos de sus otros papeles requirieron mucho maquillaje, incluidos 2 Klingon, 2 Cardassianos e incluso un capitán de Virginia. Jonathan Frakes, quien interpretó al comandante Riker, también se volvió icónico por algo inesperado. Debido a una lesión en la espalda antes de unirse al programa, encontró formas únicas de moverse en el set. A menudo se apoyaba en su pierna mientras hablaba o pasaba la pierna sobre el respaldo de las sillas para sentarse. Estos movimientos se hicieron famosos como la inclinación de Riker y la maniobra de Riker. Lo que comenzó como una forma de mantenerse cómodo, se convirtió en parte del personaje. Y si bien los actores hicieron que los personajes fueran memorables, los programas en sí mismos también fueron recompensados por su oficio. Premios, inspiración y legados, más allá de la pantalla. Star Trek Voyager destacó por su uso creativo de efectos y maquillaje. Durante su transmisión, la serie ganó 7 premios Emmy. La mayoría fueron por maquillaje y efectos especiales, pero 2 fueron por su música. Voyager recibió 33 nominaciones en total, que abarcan desde el diseño de vestuario hasta el peinado. Los fanáticos aún recuerdan el salvaje mohawk de Neelix como uno de sus toques únicos, pero la influencia de Star Trek fue aún más allá en el mundo real. El comunicador utilizado por el capitán Kirk inspiró al ingeniero de Motorola, Martin Cooper, a diseñar el primer teléfono móvil. Admitió que la idea surgió mientras veía el programa, lo que demuestra una vez más que la ciencia ficción puede inspirar la innovación real. La NASA también honró a Star Trek al nombrar a su primer transbordador espacial Enterprise. Al principio se suponía que se llamaría Constitution, pero miles de fanáticos solicitaron el cambio. Cuando se reveló el transbordador, la mayoría del elenco original y el creador, Gene Roddenberry, estuvieron allí para presenciar el momento.
Otro legado duradero pertenece a Michael Dorn, quien interpretó a Worf. Apareció en pantalla más que cualquier otro actor en la franquicia, con 283 apariciones en varias series. Esta no fue una tarea fácil. Su maquillaje Klingon tardó hasta 3 horas en aplicarse y a veces tuvo que permanecer puesto durante 15 horas al día. La conexión entre Star Trek y el espacio también fue más allá de la ficción de otra manera. Algunas de las cenizas del elenco original y los creadores fueron lanzadas al espacio. Gene Roddenberry, Mayel Barrett y Michelle Nichols eligieron las estrellas como su lugar de descanso final. Los fanáticos ven esto como el tributo perfecto a su conexión de por vida con la exploración espacial. Incluso los decorados en sí mismos tenían un legado. Para ahorrar dinero, muchas series posteriores de Star Trek reutilizaron decorados de programas anteriores. Por ejemplo, los cuartos de Data y Worf eran originalmente los cuartos del Capitán Kirk en la serie original. Los corredores del Enterprise D se reutilizaron en varias películas. La habitación donde Spock se sacrificó más tarde se usó para Klingon, Ferengi y Toarianos, y a veces la ficción y la realidad se encontraron directamente. Mae Jepsen, la primera mujer negra en ir al espacio, fue Sinead Estrella, invitada en 1993 como la Teniente Palmer en Star Trek. Desde entonces, 3 astronautas más han aparecido en la serie, incluidos Emu, Michael Akelfininki y Terry Birch. Astronautas reales pisaron el puente e hicieron que el programa se sintiera aún más real. Pero detrás de esa magia, pequeños errores en el set aún se colaban. Veamos los más divertidos: vestuario, accesorios y errores en pantalla. Aunque Star Trek fue innovador, no fue perfecto. Algunos de los errores más divertidos y extraños ocurrieron justo frente a la cámara. Un ejemplo es con el Dr. McCoy. DeForest Kelley lo interpretó desde el primer episodio. Pero en la temporada 1, episodio 6, Much Women, McCoy lleva una túnica azul cuando las mujeres se teletransportan a la nave. De repente, su camisa se transforma en una bata médica. Un claro error de continuidad. El Capitán Kirk también tuvo su parte de errores. En la temporada 3, episodio 12, él y Spock son torturados por extraterrestres llamados Vans. En un momento, los brazos de Kirk están encadenados. Cuando se filma desde atrás, sus brazos están extendidos hacia arriba. Desde el frente, sus brazos están más juntos y doblados por los codos. El cambio constante hizo que la escena se viera extraña. Incluso Sulu no estaba a salvo de los errores. En el primer episodio, Iman Rand le entrega una bandeja de comida. En tomas amplias, los cubos de colores están en un tazón, pero en primeros planos, los cubos están en un plato. Cuando la cámara cambia de nuevo, están una vez más en un tazón de plata. Pequeños detalles como estos se colaron a menudo, y a veces los errores incluso se escribieron en los créditos. Durante 13 episodios en la temporada 1, el título del trabajo de George R. Rutter se enumeró como supervisor de guión en lugar de supervisor de guión. Arreglarlo habría costado dinero, por lo que la falta de ortografía se mantuvo, pero los errores no se detuvieron en los créditos o el vestuario. Incluso los decorados revelaron secretos que los fanáticos más astutos pudieron captar. Decorados, accesorios y cabello que cambian demasiado rápido. En la temporada 1, episodio 9, el Dr. Van Gelder le suplica a Kirk que no lo lleve de regreso a Tantalus.
Si miras de cerca, puedes ver el marcador de cinta del actor en el suelo. Estos marcadores les dicen a los actores dónde pararse, pero no estaban destinados a aparecer en la cámara. Tampoco fue la única vez que sucedió. Otro error ocurrió con Iman Smith. En la temporada 1, episodio 3. Kirk está sentado en la silla del capitán. Cuando la cámara lo muestra desde el frente, Iman Smith aparece repentinamente detrás de él. El corte es tan rápido que no hay tiempo para que ella entre en el encuadre. Simplemente parece aparecer como un fantasma. Incluso Spock fue parte de un error con el decorado. En la temporada 1, episodio 26, está de pie en la cubierta cuando los espectadores pueden ver claramente que parte del tablón de madera debajo de sus pies nunca fue pintado. La tripulación simplemente se había olvidado de terminar su trabajo. El peinado también causó errores. La enfermera Christine Chappell, interpretada por Mayel Barrett, tuvo diferentes peinados a lo largo de las 3 temporadas. En la temporada 3, episodio 20, The Way to Eden, se reutilizó una escena antigua para ahorrar dinero. Cuando Chappell se desmaya, su peinado vuelve repentinamente a un estilo anterior. No fueron las ondas sonoras las que hicieron jadear a los fanáticos. Fue el flagrante error de continuidad. Los errores incluso hicieron que las situaciones difíciles parecieran un poco demasiado cómodas. Kirk y Spock son arrojados a una celda en la temporada 1, episodio 26. Cuando golpean el suelo, la colchoneta de choque está a la vista. Estos errores hicieron reír a los espectadores, pero las mayores risas de todas vinieron de otra cosa: los carretes de errores, las orejas de Spock y los legendarios errores. Las orejas puntiagudas de Spock fueron una de las partes más famosas del programa, pero no eran reales, por supuesto. Leonard Nimoy usó puntas protésicas que estaban unidas a sus orejas reales. Se agregó maquillaje para mezclarlas. El truco funcionó la mayor parte del tiempo, pero no siempre. En la temporada 2, episodio 21, la escena entre la oreja real de Nimoy y la falsa es claramente visible. Para un personaje tan serio como Spock, fue un momento raro cuando la ilusión se rompió. Pero los fanáticos luego verían aún más errores gracias al propio elenco. Durante la década de 1970, cuando Star Trek había sido cancelado y solo quedaba el dibujo animado, los fanáticos iban a convenciones para celebrar la serie. Estas convenciones mantuvieron vivo el espíritu. Lo más destacado era a menudo un carrete de 8 metros de errores del programa original. Estos carretes mostraban a William Shatner, Leonard Nimoy, Michelle Nichols y otros entrando por las puertas, arruinando las líneas o jurando cuando se frustraban. Eran tontos, alegres y mostraban un lado completamente diferente de la tripulación. A los fanáticos les encantaron, pero no todos los miembros del elenco sintieron lo mismo. Los carretes se hicieron originalmente para fiestas de rap al final de cada temporada. Estaban destinados a ser chistes privados para el elenco y el equipo. El creador de Star Trek, Gene Roddenberry, luego los llevó a las convenciones para entretener a los fanáticos, pero no todos lo aprobaron. Según el libro de William Shatner, Movie Memories, Leonard Nimoy estaba profundamente descontento con eso. Incluso escribió una carta enérgica pidiéndole a Roddenberry que dejara de mostrarlos. Nimoy sintió que hacían que el elenco pareciera poco profesional. Esta tensión tensó su amistad durante años. Algunos incluso creen que la ira de Nimoy fue parte de la razón por la que se negó a unirse
a la serie de continuación de 1977, Star Trek Phase 2. Aún así, una vez que los carretes de errores salieron a la luz, no pudieron volver a ocultarse. Para los fanáticos, se convirtieron en piezas preciadas de la historia de Star Trek, e incluso décadas después, siguen siendo hilarantes. Un legado de errores que se convirtieron en clásicos. Mirando hacia atrás, muchos de los errores en Star Trek, la serie original, fueron causados por presupuestos pequeños, horarios de rodaje rápidos y errores humanos. Algunos eran pequeños, como el cambio de camisa de McCoy o el cambio de comida de Sulu de tazones a platos. Otros eran más obvios, como la costura de la oreja de Spock o la colchoneta de choque en la celda. Estos errores se les escaparon a los editores, pero luego fueron notados por fanáticos astutos. Pero no le restaron valor al legado del programa. Lo agregaron. Los fanáticos en las convenciones en los años perdidos de la década de 1970 se rieron juntos viendo errores. Un recordatorio de que incluso las leyendas cometen errores. Shatner dijo una vez que la realidad mostraba al elenco como solo personas, no perfectas, sino humanas, y esa puede ser la razón por la que son tan amados. Star Trek podría haber sido serio en la pantalla, pero detrás de la cámara estaba lleno de risas, fallos y accidentes. Los errores se han convertido en parte de su encanto. Muestran cómo una serie, incluso con errores, aún puede convertirse en uno de los programas más influyentes de todos los tiempos. Y para los fanáticos, detectar esos errores es como encontrar tesoros escondidos. Hace que cada nueva visualización sea un poco más divertida y mantiene vivo el espíritu del programa. ¿Qué error o blooper de Star Trek te pareció el más divertido o sorprendente? ¿Y crees que estos errores le quitan valor al programa o lo hacen aún más encantador? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, suscribirte y estar atento a más historias increíbles de la fascinante historia de Hollywood. Nos vemos la próxima vez.